Muchas gracias, don William Méndez, a quien le agradezco enormemente la invitación por parte de la Comisión de Probidad e Impunidad. Eh, Probablemente en 10 o 15 minutos es bien difícil abordar diferentes temas sobre la legitimación de capitales enfocadas desde el punto de vista de la corrupción. Tómese en cuenta que precisamente la corrupción es uno de las razones por las que mayoritariamente se lava dinero. Está el narcotráfico y está la corrupción como uno de los elementos principales que generan dinero sucio. Yo quería tal vez en estos 10 minutos exponer un breve caso para tratar de ilustrar el tema corrupción con el tema legitimación. Y es un caso muy interesante que tal vez ustedes lo recuerdan de Odebrecht. Odebrecht era una empresa, ¿verdad?, brasileña que estuvo corrompiendo varios países latinoamericanos y entre esos uno muy sonado que fue el caso de Perú. Resulta que, y les voy a leer, lo único que voy a leer acá, dice, el empresario peruano israelí, testigo de la corona de la Fiscalía de Perú, Joseph Meyman, confesó que 20 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht pagó como sobornos al expresidente Alejandro Toledo terminaron en cuentas bancarias de Costa Rica. Vean qué interesante. Y hay mucha gente que no conoce esta situación. Y voy a tratar de ir llevando el hilo durante estos 10 minutos de cómo sucedió esto. Iban a hacer una carretera interoceánica, pasa por Perú, y ni más ni menos que la empresa ofrece un monto que allá les llaman coimas, es en Perú, que es la famosa comisión, llamémosle, con el fin de ser adjudicados en esa licitación. Producto de haber sido adjudicados, esta empresa le deposita a una empresa offshore que después fue haciendo 31 depósitos en una cuenta bancaria costarricense. Eh, Llegó alrededor, se habla entre 17 y 20 millones de dólares. Eso fue muy significativo. ¿Por qué? Resulta que la suegra del expresidente Alejandro Toledo viaja a Costa Rica. Se, Todo esto que les estoy dando no es información confidencial, todo está en prensa. Resulta que se va a un bufete en la sabana, hace una sociedad anónima y con esa sociedad anónima se va a un banco privado y abre cuentas. En esas cuentas empezaron a caer depósitos bastantes, como más de 30, completando sumas entre 17 y 20 millones. ¿Por qué aparece aquí el tema de legitimación de capitales? Por unas dos o tres cosas básicas. Número uno, el dinero que fue depositado en esas cuentas bancarias fueron producto de un delito de corrupción. Y ese delito de corrupción precisamente es uno de los que más atienden las administraciones de justicia latinas, donde tomamos en cuenta que diferentes empresas sobornan, invitan, están tentando a los políticos para que por medio de la ayuda de la contratación administrativa, principalmente licitaciones grandes, les adjudiquen proyectos. Esto sucedió y esto fue así. Resulta que en Perú se abrió la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo y ese expresidente es llevado a los tribunales de justicia y es condenado por recibir este tipo de dinero sucio. En ese momento es cuando se convierte en posible designar a ese dinero producto de la comisión de un delito dinero sucio. Es decir, no es dinero sucio si no hay otro delito. En este caso se comprobó. Ahora bien, ese es el primer punto. El segundo punto sería
Que existe una obligación financiera, es decir, una obligación de los bancos, de que cualquier persona directamente relacionada con un político, llamémosle influyente, estos se llaman PEPs, personas políticamente importantes o personas expuestas políticamente, tienen que rendir unas debidas diligencias un poco más profundas. El riesgo de que el dinero que produce un político sea sucio es más alta a que un no político la realice. ¿Por qué? Porque los políticos tienen un salario designado por el Estado. Y cuando ese salario no va de acuerdo con las inversiones que están haciendo, con la casa que están haciendo o con las actividades que están realizando, pues se convierte en sospechoso. Ese dinero llega a Costa Rica. El banco que recibe ese dinero, varios años después, en el 2020, la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica dice: venga, banco, consideramos que usted no realizó correctamente las diligencias necesarias para darse cuenta que la sociedad que llegó a depositar estos millones de dólares provenientes de otro país era una sociedad donde aparecía la suegra del expresidente Alejandro Toledo. Valga decir, fue condenado, ¿verdad? O sea, ni más ni menos. Entonces, ese tipo de actividad es sospechosa y los bancos están entrenados por medio de las personas que designen en compliance para focalizar, analizar, obtener y detallar toda la información necesaria para decir esto es o genera un reporte de operación sospechosa, y nunca generaron el reporte de operación sospechosa. Un político que gana, ponerle 5,000, 10,000 o 20,000 dólares, no se justifica que esté abriendo cuentas en otro país por medio de su suegra por 20 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, eso es sospechoso. Ahora bien, ¿cuál fue la cadena de lavado? Sale el dinero de Perú, va a algunas jurisdicciones offshore y de esas jurisdicciones offshore, incluyendo cuentas panameñas, empezaron a pasar dinero a Costa Rica, que no es una jurisdicción catalogada offshore tradicionalmente, pero se les dio una ventaja y se les dio un beneficio. Hubo una sanción para ese banco de la Superintendencia General de Entidades Financieras por 2 millones de dólares. Eso a un banco le va a doler. ¿Por qué? Porque se toma y eran 2 millones que iban a ir a distribución de utilidades para los socios y probablemente ahora no lo fueron. Ok, ese es el primer punto de lavado. El segundo sería que cuando tenían ese dinero en Costa Rica, en las respectivas cuentas, empezaron a pedir un crédito, lo que llamamos un crédito back to back. Es decir, con el dinero que tenían acá depositado, garantizaron traslados de dinero a Perú, con el cual compraron casas de lujo, bienes de lujo, y era la forma en que fueron poco a poco lavando, porque a veces la gente dice o se pregunta, ¿qué gano yo como lavador de dinero si el dinero lo tengo en otro país? Es decir, ¿cómo lo gasto? ¿Cómo lo disfruto? Bueno, hay varias formas. A veces abren tarjetas de crédito. Por ejemplo, tengo una cuenta en un país tradicionalmente offshore y lo que hago es abro una tarjeta de crédito contra esa cuenta y me doy buena vida con mi tarjeta y la tarjeta se va pagando con el dinero del país offshore. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas. Aquí el asunto relevante es si utilizó Costa Rica como parte de esa cadena y quedó demostrado al menos en un expediente que hay en Perú. Tengo entendido que en Costa Rica primero se abrió un expediente en la fiscalía, luego se cerró
Posteriormente, cuando existió la condena en Perú, reabrieron el expediente de la Fiscalía de Costa Rica, inclusive hubo unos allanamientos en el banco que fueron de orden conocidos públicamente, y posteriormente ese dinero fue yendo trasladado poco a poco para que el beneficiario final de ese dinero y de esas sociedades, por así decirlo, lo pudiera disfrutar. Sin embargo, vean ustedes, llegó a Costa Rica aproximadamente entre 17 y 20 millones. ¿Y cuánto lograron incautar cuando se recibió la orden del gobierno de Perú de incautar el dinero de esa cuenta? Se incautaron como 5 millones de dólares. Es decir, ya había salido, ya se había lavado, ya estaba en otras jurisdicciones, cerca de 15 millones de dólares. Es decir, fue un pellizco que le dimos. Algo es algo, dirían, pero no fue tanto. Entonces, todo esto lo pueden encontrar en prensa nacional, ¿verdad? E internacional, porque fue un caso sonado. No sé cómo estamos de tiempo. Quedan 2 minutos, imagínense. Acá el asunto es, podemos enfocar el dinero, el lavado de dinero desde 2 puntos de vista. Uno, la parte delictiva, y otro, la parte preventiva. La parte más fuerte es la preventiva. En la preventiva participan los bancos, participan hoy día los notarios, los abogados. Todos estamos envueltos por artículos 14, 15, 15 bis y 15 ter de la ley 7786. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, los encargados de las cadenas de compliance son los encargados precisamente de verificar, analizar y poder observar transferencias sospechosas lo suficiente como para que les pongamos el ojo encima, darle seguimiento, reportarlo a la unidad de inteligencia financiera costarricense por medio de un canal directo que se llama WIF Reportes o WIF Directo, y ahí se hace el reporte y ahí empieza la investigación criminal para llegar al Ministerio Público a denunciar ese tipo de actividades. Algunos terminan en una condena, algunos no, pero ese es el procedimiento. Conclusión, reportemos actividades sospechosas en todas las industrias, en todas las profesiones, en todos los negocios cabe la posibilidad de que se lave dinero. Reportemos. WIF directo es una opción y vale la pena para la lucha que tenemos contra este flagelo. De mi parte, muchas gracias, repito, por la invitación y estamos a sus órdenes.